¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico en casa. Agradecerle de manera especial a todos los que han estado participando en este proceso de interpretación. Escríbanos siempre al 651-140-222 y no se le olvide que esto es de preparar el corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar. Vamos a empezar recordando los 7 pasos que ya hemos estado presentándoles como el camino que trazamos para interpretar un pasaje de la Biblia. Hemos estado enseñando la importancia del texto con su contexto en los anteriores vídeos, delimitar el texto. Hemos aprendido eso. Y en esta ocasión vamos a trabajar preguntas. Es muy importante hacerle preguntas al texto. Quiero recordarles que lo primero que buscamos siempre con todo este camino es encontrar datos en el pasaje o texto o capítulo o libro bíblico que estemos estudiando. ¿Por qué? Porque las preguntas que le vamos a hacer al pasaje que venimos estudiando tiene como propósito recoger el máximo de información. Entre más información, entre más datos tengamos, mejor. Eso lo tenemos que extraer de lo escrito, no de lo que yo me invento o me imagino o supongo. Es que yo me imagino que aquí. No, esto no es de imaginarse. Esto es de identificar en el texto la información precisa, y por eso tenemos que aprender a hacer preguntas de información. Algunos llaman preguntas de observación a esto. ¿Cuáles son las preguntas? Pues estas 6 preguntas. Muchos que ya saben de hermenéutica, y posiblemente usted que tiene ya mucha experiencia dice, no, eso yo ya lo sé. Sí, hay mucha gente que sabe la información, pero no la usan a la hora de interpretar un pasaje. Aquí le escribo las preguntas y el objetivo de cada pregunta. El quién, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, el por qué. Entonces, la pregunta ¿quién? Busca identificar personas que participen en el texto, en el pasaje. Personajes que están de manera explícita o implícita, o muchas veces personajes referenciados, ¿no? Encontramos muchas veces a los escritores haciendo mención de citas bíblicas del Otro Testamento o de otra persona. En cuanto a escritores se refiere de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Pedro menciona a Pablo y todo eso. Y así tenemos todas estas preguntas que son las que nos van a ayudar a meternos más en el texto sin que nosotros le impongamos al texto nuestra imaginación. Entonces, basados ya en los pasos 1 y 2 que hemos dado, que es texto con su contexto y aprender a delimitar el texto, eso ya lo hemos trabajado. Recordar que Marcos capítulo 4, versículo 12 es el texto en estudio, pero que ese versículo pertenece a este cuerpo de ideas de Marcos 4 del 1 al 34. Yo no puedo arrancar Marcos 4:12 e intentar interpretar sin yo entender lo que está pasando en este gran contexto. Así que es a este gran contexto a quien nosotros le haremos las preguntas de información. ¿Quiénes están en el pasaje? ¿Qué sucede en el pasaje? En fin, aquí está este cuadro de preguntas que las puede leer con calma. Entonces, las preguntas son básicas y no tienen ninguna intencionalidad interpretativa.
Eso que quede claro. Entonces la primera pregunta está tratando de averiguar personas. ¿Quiénes están en el pasaje? Entonces en el texto que hemos estado hablando de Marcos 4 del 1 al 34, este es nuestro gran contexto, se habla de Jesús de manera explícita. Pero de manera implícita se habla de mucha gente. ¿Pero quién es mucha gente? El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Los que estaban cerca. ¿Quiénes eran? Los 12. ¿Quiénes eran? Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que están fuera. Los discípulos en particular. Todo esto son personajes implícitos. Y referenciados, pues de momento en ese pasaje no hay ninguno. Entonces recuerde que aquí anotamos todo lo que nos indique que hay en cuanto a personajes explícitos, implícitos y referenciados. Yo lo hago de manera gráfica. Ahí está un ejemplo para que usted siga este modelo y trabaje los textos que lea en la Biblia y quiera interpretar. La segunda pregunta de información es ¿qué? Esto tiene que ver con hechos. ¿Qué sucede en el pasaje? Note que aquí yo tengo RV60, lo he escrito para poder mostrar que nuestro pasaje en estudio, nuestros versículos siempre van a estar basados en Reina Valera del 60, para que usted lo tenga claro. Bien, ¿qué sucede en el pasaje? Es decir, ¿qué sucede en Marcos 4 del 1 al 34. Bueno, yo escribí aquí cuatro hechos clave, relevantes, contundentes. Usted puede escribir menos o puede escribir más, pero hay que buscar contundencia de verdades que el escritor está queriendo comunicar. Entonces yo escribí aquí una de ellas: Jesús enseña a la gente en parábolas. En todo ese pasaje Jesús menciona o enseña 5 parábolas. Jesús quiere que se entiendan las parábolas y se toma el tiempo de explicar la parábola del sembrador. Entonces, para mí esos son hechos claros, contundentes en el texto. Tercera pregunta tiene que ver con el dónde, lugares que menciona el escritor: en la sinagoga, junto al mar, mientras está en el templo, Jesús en el templo de Jerusalén o en la provincia de Judea, lo que sea. Entonces, en esta ocasión, junto al mar, desde una barca. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Eso está claro. Entonces, nuestras preguntas siempre tienen como base principal el qué. Es a partir del qué que se obtiene la información. Es decir, ¿qué pasó en el texto? ¿Qué pasó? Que Jesús enseñó. Ah, sí, entonces si Jesús enseñó, ¿vale? ¿Dónde enseñó? ¿Cuándo enseñó? ¿Por qué enseñó? Etcétera. El qué es determinante para buscar más información. Así que, ¿cuándo sucedieron los hechos? O sea, ¿cuándo fue que Jesús enseñó? Entonces, si usted lee bien el texto de Marcos 4, del 1 al 34, se dará cuenta que no hay un día, que no hay una hora, que no se menciona un dato. ¿Por qué? Porque en este pasaje no es relevante. Puede ser que usted, al mirar los otros capítulos, encuentre más o menos en qué tiempo estaba Jesús enseñando, pero el escritor no lo menciona, así que no es relevante. No se coma la cabeza, como decimos, buscando un dato que no es relevante. Entonces debemos entender aquí que cuando el escritor no menciona algo es porque no es relevante. Eso que quede claro. Entonces, ¿cómo fue que sucedieron los hechos? El cómo. El cómo es la narración del qué. ¿Qué pasó? Jesús enseñaba en parábolas todas las cosas.
Entonces yo tengo que tener la capacidad de decir lo que el escritor escribió, no lo que no escribió. Muchas veces la gente, narrando el cómo, inventan datos que el pasaje no dice, y eso es delicadísimo. Y la última pregunta que tenemos, que es clave, contundente, es el por qué. Esas preguntas se las hacemos al escritor, al texto y a lo escrito. Entonces, cuando yo le hago una pregunta al escritor, por lo general nos olvidamos de el escritor. Acuérdese que Marcos está presente mientras estamos estudiando el texto, pero no, la mayor parte de predicadores se olvidan del escritor, y eso es clave. Segundo, el por qué es hacerle preguntas al texto. Cuando hemos leído una y otra vez el texto, es decir, el pasaje, nos hacemos preguntas de ciertas cosas que allí suceden. Eso va viniendo solo, va saliendo solo. Una vez que usted va frecuentando el texto, van surgiendo las preguntas. Y la parte del escrito, en esta parte estamos pensando en los términos, en la relación gramatical de las palabras, en su semántica, en fin. Así que esta pregunta es clave porque a esta altura de nuestro proceso ya la mente empieza a querer saber el porqué de las cosas. Esto es muy importante. Entonces, para hacer un poco de uso de este porqué, basado en Marcos 4, del 1 al 34, una pregunta que yo le hago al escritor al escribir este acontecimiento, como si yo tuviera a Marcos aquí presente. Oiga, Marcos, al escribir este acontecimiento de Jesús enseñando en parábolas, busca con ello decir que Jesús no quería el perdón y la conversión de la gente. Le estoy preguntando a Marcos eso. Ahora le hago una pregunta al texto. Jesús enseñaba por parábolas a la gente para que no entendieran el misterio del reino. Una pregunta al texto. Y a lo escrito propiamente, ¿qué quiere decir con la palabra percibir, con la palabra entender, con la palabra perdonar, con la palabra convertirse en Marcos capítulo 4, versículo 12? Es una manera sencillita. Yo le puedo hacer más preguntas, pero le estoy dando una orientación. Así que recuerde que las preguntas no las hacemos desde ninguna perspectiva filosófica, ni existencialista, ni psicológica, ni metafísica, sino del texto mismo. Hay quienes usan de entrada en un versículo una serie de preguntas existencialistas al estilo de Bullman. Quienes son teólogos y saben de qué estoy hablando, Bullman parte de una realidad existencial del intérprete y desde ahí van al texto. Eso se llama en el lenguaje de Bullman el círculo teológico, ¿no? El texto es interrogado por el intérprete basado en la situación que el intérprete esté viviendo. Pero bueno, eso no vamos a entrar ahora en ese tema. Recuerde que las preguntas son pasivas, no tienen ninguna intencionalidad. Bueno, tarea. Bueno, si tienen una intención, buscar información, pero no imponerle al texto basado en una situación específica preguntas que el texto no está queriendo responder porque no es lo que el escritor quiere comunicar. Nos sujetamos a lo que el escritor dice, a lo que el Señor le reveló a él, no a nosotros. A nosotros solamente nos corresponde entender lo revelado. Bueno, les dejo una tarea sencilla. ¿Qué pregunta le haría al escritor? Usted, si imagínese que tiene a Marcos ahí, ¿qué pregunta le haría al escritor? Envíeme solo una sola preguntita. Me la envía
al teléfono de siempre, 651-140-222. De mi parte no es más. Bendiciones.